Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, la transparencia y la rendición de cuentas de los órganos públicos son asignaturas pendientes en el país. Las normas jurídicas que se creen, que vayan encaminadas a la transparencia y la rendición de cuentas, nos parecen loables. Sin embargo, en el presente caso, en la discusión de esta minuta que proviene del Senado, nos parece que el contenido es insuficiente, incompleto, incluso tibio, timorato, y lo más grave es que adolece de vicios, tiene vicios en el procedimiento legislativo. Creemos que frente a la enorme corrupción que prevalece en el país, frente a la decadencia política que se profundiza, frente al dispendio, al abuso en el uso de recursos públicos, frente a la República de la hipocresía, el país esperaba una legislación más avanzada, más firme, más congruente con los postulados que aquí he escuchado en discursos, sobre todo cuando se conmemoran eventos históricos. ¿Por qué afirmo que es incompleta, tibia, timorata, insuficiente y con vicios en el procedimiento? Porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como todos lo saben, se erige como la norma fundamental de validez del sistema jurídico nacional. Los preceptos constitucionales no son obviamente de observancia voluntaria o de buena fe para los órganos del Estado. Atentos al principio de legalidad, los órganos del Estado están obligados a cumplir con la ley. Son la ley fuente de validez de sus actos. Y por eso me refiero al contenido que dispone el artículo 72 constitucional en su inciso F. El inciso E, señala: si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. De acuerdo a nuestra Carta Magna, una vez que un proyecto haya sido modificado por la Cámara Revisora, regresará a discusión a la de origen, quien de manera imperiosa deberá de concentrar su discusión únicamente sobre lo desechado o sobre las adiciones, sin poder alterar de manera alguna los artículos aprobados. Es decir, en este caso particular, la revisora pretende incluir nuevas modificaciones a la discusión, lo que vulnera el artículo 72 en su inciso E, pues aún y cuando procesalmente no es oportuna la inclusión, en esta Cámara de Diputados estamos aceptando la discusión y estamos aceptando la modificación del proyecto original en franca violación a la Constitución. Prueba de ello es que la modificación planteada al artículo 105, fracción primera, que fue discutida en el Senado, incluye dentro de las modificaciones al artículo 105 la posibilidad para que el IFAI
pudiera promover controversias constitucionales en la materia que le corresponda. Es decir, altera el contenido de lo discutido y viola el Senado la Constitución al alterar el procedimiento al que estamos obligados a observar. En esta Cámara, que tuvo el carácter de revisora, se suprimió dicha facultad, recuérdenlo, por considerar que la misma ya se encuentra contenida en forma implícita en el inciso 1 de la fracción primera del citado artículo 105. En este sentido, correspondía a la colegisladora que se pronunciara respecto a tal modificación sin que la misma tuviera la facultad para incluir de nueva cuenta algún cambio a lo planteado. Sin embargo, la Cámara de Senadores de nueva cuenta efectuó modificaciones a dicho artículo, lo que vulnera, repito, el mandato constitucional al que está sometido este órgano legislativo. Igualmente es de llamar la atención que en el trámite de este asunto no es la primera violación al procedimiento que se presenta, pues el mismo fue tramitado sin que materialmente existiera una iniciativa promovida por alguno de los facultados en el artículo 71 de la Constitución. Lo anterior se afirma debido a que con la aprobación de reformas a telecomunicaciones se quedó sin materia la iniciativa promovida en relación al tema que hoy se discute, pues las modificaciones que se introdujeron al artículo 6 constitucional dejaban carente de fundamento al planteamiento primogéneo. No obstante, la Cámara de Senadores, en una clara inobservancia a la Constitución, omitió este hecho y subsanó tal vicio modificando el carácter de la iniciativa primogénea sin que existieran elementos para ello y mucho menos las facultades para operar en esta forma. Tales vicios al procedimiento constituyen un riesgo para la validez de la reforma, pues si bien se trata de una reforma constitucional de la cual el contenido no se encuentra sujeto a controles jurisdiccionales, el procedimiento en que la misma es aprobada debe y tiene que ser revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un simple amparo, creo yo, de cualquier ciudadano respecto a la vigencia de la norma sería suficiente para invalidar toda la reforma, pues no existen elementos que sustenten el apego a la Constitución en el proceso de discusión y aprobación de la misma. Tal cosa reviste una gravedad inusitada que nosotros estamos preocupados. Pareciera que la forma tan desasiada en que se aprobará esta reforma tiene el objetivo de dejarla vulnerable, dejar vulnerable el contenido de la misma, pues si bien la transparencia gubernamental es un objetivo deseable, el proceso en que se introduce a nuestra Constitución la priva de la certeza de un proceso adecuado y válido. Este asunto sentará un precedente de violación a la Constitución que atenta contra la fuente misma de validez del sistema jurídico nacional. Hoy las violaciones al proceso corresponden para incluir en la Carta Máxima, en la Carta Magna, un propósito noble. Pero en el futuro no sabremos y no sabemos qué intereses operen en este sentido. Lo más grave de todo esto es la ausencia de la discusión en este recinto. Aceptamos casi sonrientes las violaciones a nuestra Constitución, dejamos que la discusión y aprobación de iniciativas se hagan en lo oscurito del llamado Pacto por México, por más que pretendan darle a nuestra Constitución un valor disminuido, constituirla como una Constitución de letra muerta, un documento de mera retórica. No podemos dejar de lado que se trata del fundamento de validez de todo el sistema y el instrumento programático de la nación. Su disminución tendrá como consecuencia el debilitamiento del Estado. Yo estoy preocupado, ciudadano presidente, por este procedimiento inadecuado
un procedimiento que carece de validez, que tiene vicios de origen y que lamentablemente será susceptible de ser impugnado, la ley misma. Y los actos de autoridad que emita este órgano pueden estar afectados de validez en sus propios actos o conductas. Por eso es que mi preocupación es mayor. Me hubiera gustado que discutiéramos con mayor profundidad, porque les queremos decir que estamos de acuerdo con el propósito de la transparencia y la rendición de cuentas. Como dijera el preopinante, el diputado Benavides, no es la panacea. Las propias controversias pueden ser usadas de manera artificial o mañosa en contra del IFAI o en contra de la transparencia, y las modificaciones que aquí se hacen alteran el proceso legislativo. Estamos en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Estamos en contra de procedimientos viciados de origen que lamentablemente generan confusión en el ciudadano que aplica todos los días, observa todos los días la ley y observa la aplicación de la misma por los órganos del Estado. Por su atención, muchas gracias, presidente.